Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar que hacemos todos los meses para hablar del mercado chileno. Bueno, estamos acá con todo el equipo, Andrés Cereceda, el jefe de Chile, y todo el resto del equipo de analistas para evacuar preguntas. Así que vamos a empezar un poquito a hablar en el relativo de por qué nos gusta Chile y cómo han dado los mercados, y después vamos a andar en profundidad sobre la estrategia. Así que empecemos nomás. Bueno, acá, digamos, efectivamente mostramos un poco los retornos de este año, de lo que va. Me parece interesante ponerlo en contexto. La verdad es que Chile, dentro de la región andina y dentro del mercado latinoamericano, ha sido el que más ha rentado, cerca de un 10% en dólares. Y curiosamente Perú, en donde sabemos que hay un año eleccionario, de hecho las elecciones son el próximo 11 de abril, ha sido un mercado que ha andado muy bien a pesar de este riesgo de incertidumbre política, y se explica básicamente porque el 44% de la bolsa está linkeado a acciones mineras, ¿no? Pero de todas maneras vamos a conversar un poco lo que se viene en el caso de abril. Y por el lado de Colombia, la verdad es que es el mercado que, digamos, dentro de la región andina el que peor ha andado, y esto responde también a que efectivamente fue un outperformer el año pasado. Y hubo ciertos eventos a nivel corporativo, especialmente con compañías como Ecopetrol, ISA y GB, que representan cerca de un 30% del índice, que hicieron que, digamos, el atractivo de estas compañías en particular se perdiera, y que no pudiese capturarse el mejor outlook en términos de un mayor precio del petróleo. Nosotros, en términos relativos, hicimos un cambio de recomendación fuerte en nuestro reporte de estrategia justamente en enero, poniendo, digamos, a Chile como overweight y bajando la ponderación de Colombia, porque efectivamente, si bien a nivel macro Colombia ha andado bastante bien y ha resuelto muy bien el tema de la pandemia, a nivel bottom-up, en términos de acciones, nos cuesta encontrar historias tan interesantes. Yendo un poco digamos, en la próxima página queríamos comentarles también que la semana pasada hicimos un update a nivel macro, sacamos nuestro quarterly report, la gente del departamento macro, y este overweight en Chile que nosotros tenemos en términos relativos, también va muy en línea con lo que estamos viendo a nivel de evolución de los indicadores económicos. De hecho, hicimos un upgrade de nuestra estimación de crecimiento para este año en Chile, que pasamos del 5% al 6,3%, y eso es conocido que efectivamente ha sido el país que mejor ha andado en términos del proceso de vacunación, la ejecución ha sido muy buena, también un fuerte impulso, digamos, externo, con un precio del cobre alto, y digamos, el tema del primero y el segundo retiro ha hecho un boost importante en términos de sectores cíclicos como retail y bancos, pero creemos que el apoyo fiscal o el impulso fiscal va a continuar a lo largo de este año. De hecho, hay una discusión en curso por el tema del tercer retiro, probablemente el Tribunal Constitucional no lo apruebe en caso de que se siga insistiendo, pero eso también impulsa un poco al gobierno a hacer algún paquete o algún anuncio en términos fiscales, especialmente para lo que es el mercado laboral, ¿no? Que todavía hay muchos puestos de trabajo que es necesario, digamos, recuperar. Entonces, todas esas cosas hacen que efectivamente creamos que este año, ya desde noviembre, cuando veíamos un poco cómo se había desarrollado el ramp-up en términos de actividad, veíamos que el 2021 iba a tener un mejor outlook de lo que inicialmente pensábamos. Si vamos al mercado colombiano, como decíamos, efectivamente, el mercado colombiano cayó en el 2020 cerca de un 6,8% del PIB, que está en línea con el resto de los países LATAM, pero también hay que tomar en cuenta de que Colombia en particular no tuvo un estímulo fiscal tan grande como en el caso, digamos, de Chile o de Perú. En el caso de Chile, el gobierno anunció como un todo, digamos, el paquete fiscal, digamos, aparte de lo que es los retiros de fondos previsionales, fue cerca de un 12% del PIB, y se estima que entre un 8 y un 9 se ejecutó. En el caso de Perú, no sabemos cuánto se ejecutó, pero el anuncio fue cerca de un 20% en el PIB. Colombia estructuralmente tenía un balance, digamos, que no permitía hacer una expansión fiscal tan fuerte, y tampoco tuvo retiros de ahorros previsionales. Entonces, tomando en cuenta eso, creemos que no tuvo un mal desempeño. Obviamente el precio del petróleo ahora al alza ha ayudado un poquito a las arcas fiscales, pero sí hay una discusión en curso sobre una reforma fiscal que probablemente genere un impuesto al IVA adicional, y el plan de vacunación, si bien ha arrancado como en el resto de los países, no ha sido tan exitoso como en Chile en general.
Y en el caso de Perú es donde vemos el riesgo mayor al downside en nuestras estimaciones. Obviamente el rebound es de un 9% este año, esperamos un crecimiento del 9%, pero se explica por una base comparable, es el país que ha caído doble dígito en PIB este año. Con lo cual hay ciertos factores que hay que monitorear en el caso de Perú. Uno es el tema de la segunda ola del COVID. Perú tiene un sistema de salud más precario que el resto de los países y el plan de vacunación también no ha sido muy exitoso. Si bien se han asegurado ciertas vacunas y demás, todavía hay muy mala ejecución en términos de la compra de vacunas. De hecho, algunos diputados están diciendo que al final vayan los privados a pagar esas vacunas. Es un poco la historia de Perú. No es que nos falte la plata, desde el punto de vista fiscal tienen espacio para poder hacerlo, pero en términos de ejecución es donde fallan, y en un año bien complejo porque, como decíamos al inicio, tienen elecciones presidenciales el 11 de abril, ¿no? Y estas elecciones son bien inciertas. El tema económico también vemos que más allá de la minería, que realmente ha sido un boost impresionante, el mercado laboral todavía es un mercado informal, todavía sigue con niveles digamos, preocupantes de desempleo, con lo cual, digamos, creemos que puede haber, digamos, revisiones a la baja y va a depender un poco de cómo se vayan viendo estas variables, ¿no? Si vamos a la siguiente slide, ahí vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es Perú, que me parece interesante dado lo que pasa el próximo mes. Como les decía, las elecciones presidenciales de la primera vuelta son el 11 de abril. Estos son, de hecho salió hoy esta última encuesta en donde veíamos que John Lezcano es el candidato que va liderando las encuestas con un 13%, subiendo fuerte desde febrero. John Lezcano si bien es de un partido de centro, la realidad es que las propuestas de John Lezcano son bien radicales, es decir, habla de hacer una nueva constitución, en general con un involucramiento mucho mayor del Estado, obviamente una reforma previsional, digamos, estructural, en general también está a favor de aumentar los impuestos a la minería. El programa de gobierno de John Lezcano, digamos, de alguna manera no difiere tanto del de Verónica de Mendoza, que es la candidata más de izquierda, digamos, que tenemos, ¿no? Y después está López Aliaga, que quedó un 7% en las encuestas. López Aliaga y George Forsyth son pro mercado, te diría que López Aliaga es mucho más radical, es un partido, digamos, más de derecha y con propuestas mucho más agresivas en términos de pro mercado. Y después está Keiko Fujimori, que bueno, ya es archiconocida, y el tema, digamos, que tenemos con Keiko Fujimori, cómo se están dando un poco las cosas, es que el mayor riesgo es que vaya un candidato de izquierda, sea John Lezcano con Verónica Mendoza, con Keiko Fujimori a segunda ronda. Porque Keiko Fujimori tiene un antivoto en Perú, es decir, hay mucha gente que vota en contra de Keiko Fujimori y eso le daría más chances a un candidato de derecha. Quiero recordarles que esto hace 2 semanas atrás, John Lezcano no aparecía en las encuestas. Digamos, hace un par de meses atrás, o sea, en febrero, en realidad pasó de 9 a 13, pero si vamos a enero, no aparecían las encuestas. Es decir, en general lo que pasa en Perú es que el nivel de incertidumbre es muy alto y el 35-40% de los votos se define directamente en la urna. Entonces eso hace que el nivel de incertidumbre que tengamos es mucho mayor. Y también comentarles que hay una propuesta que se está discutiendo en el Congreso hoy de un tercer retiro de ahorros previsionales en Perú. La realidad es que este retiro sería mucho más importante en términos de monto de lo que han sido los anteriores. Se estima que puede ser entre un 3 y un 9% del PIB. El anterior fue, digamos, sumando en cuenta todo lo que se retiró en el fondo, en el primero y el segundo retiro, era en torno a un 5% del PIB. Este sería el doble en el fondo. Y aparentemente ayer supuestamente se iba a discutir en la sesión, nos quedamos, a la gente ahí se quedó hasta tarde, la verdad es que no salió, hay que ver qué sale hoy, pero esto sí creo que podría llegar a impactar especialmente las acciones chilenas que tienen exposición en Perú, o sea, lo que hemos visto en términos de consumo y en términos de bancos, en el fondo con el tema del costo por riesgo, debido a este exceso de liquidez que han recibido, digamos, las familias en Chile, podría repetirse esa historia en Perú, y aparentemente el Ejecutivo no estaría en contra de esto, entonces creo que es algo para monitorear. El outcome de las elecciones peruanas es muy incierto, pero hoy por hoy estamos relativamente optimistas porque como se están dando las encuestas, creemos que López Arriaga y Lezcano debieran pasar a segunda ronda y ahí López debiera tener una
una mayor, digamos, chances de ganar, ¿no? Efectivamente, yo creo que el mercado peruano ha sido uno de los que más ha rentado, pero si vemos acciones como muy linkeadas a lo que es este tema político como IFS o mismo Credit Corp y demás, todavía hay espacio ahí para que corra. Entonces, yo creo que si se da una elección positiva, digamos, claramente el mercado peruano igual va a reaccionar. Ahí nosotros teníamos la duda de decir, bueno, efectivamente nos posicionamos antes porque el outlook parece relativamente optimista, pero creo que es un poco arriesgado por lo que decíamos anteriormente, que hay mucho voto que se define directamente en la urna, ¿no? Entonces preferimos mantenernos al margen. Y también es importante entender que a nivel del Congreso, en general, lo más probable es que tengamos un Congreso más fragmentado. Entonces creo que el tema de la negociación con el Ejecutivo va a ser algo que hay que seguir monitoreando en el caso de Perú. Así que eso le quería dar como un pequeño overview de lo que estamos viendo afuera de Chile, porque creo que es un mes interesante especialmente para mirar lo que está pasando en Perú. Y ahora sí damos comienzo a la parte más de Chile. Muchas gracias, Caro. Bueno, la parte de acciones chilena va a estar estructurada como en 3 grandes secciones. Primero vamos a dar un view breve general del mercado. Segundo vamos a discutir en más detalle sobre algunas acciones que están atravesando eventos relevantes que creemos que es importante monitorear. Y finalmente vamos a hablar de la cartera. Entonces, un poco partiendo por el view general del mercado, durante febrero la bolsa tuvo un retorno positivo tanto en dólar como en pesos chilenos, mostrando un desempeño por sobre los mercados andinos y también el resto de la región LATAM. Este retorno se explica principalmente por el buen desempeño experimentado por los malls y también por el sector retail. En específico podemos observar en el gráfico cómo tanto Sencochop, Parque Arauco y Mall Plaza ocuparon las 3 primeras posiciones de todo el mercado, mientras que un poco más abajo están Falabella y Cencosud. Pensamos la verdad que esto no llama tanto la atención, dado que si consideramos un periodo de 6 meses previo al inicio de febrero, las 3 acciones de Mall estaban dentro de las 5 acciones con el peor desempeño en la bolsa local, y a eso sumémosle un leve optimismo por cómo se estaba y está dando en verdad el proceso de vacunación en el país. Ahora, en el caso de retail, el boom de consumo y las mejores perspectivas de resultados para este año claramente explican y justifican el buen momentum que hemos visto en estas acciones. Y otro sector que pensamos importante destacar acá, aunque se encuentra fuera del IPSA, es el sector construcción, dado que tanto Salfa como Besalco mostraron un retorno muy por encima del mercado, principalmente por perspectivas de nuevos proyectos mineros, por el precio del cobre. Respecto a los flujos, vimos montos transados por sobre el promedio de los últimos 2 meses, con montos promedios diarios de cerca de 180 millones de dólares durante febrero, que se compara positivamente con los cerca de 140 millones que vimos tanto en enero y diciembre. Esto, a pesar de que febrero es un mes donde históricamente los volúmenes transados son menores producto de las vacaciones de verano. Si bien es cierto que tanto las AFPs como los inversionistas extranjeros se encuentran mucho más activos en el mercado local, también es importante reconocer que los volúmenes fueron bastante impulsados por las operaciones relacionadas a las empresas cascadas. Recordemos que Pampa Carinchera vendió 5 millones de acciones Serie B de Soki, lo que implicó un monto total de 254 millones de dólares, y posteriormente inversiones SQYA, que es la sociedad más arriba de la cascada, a través de la cual Julio Ponce controla todo este grupo de acciones y empresas, aumentó su participación en Norte Grande, Oro Blanco y Hidratos de Chile, invirtiendo aproximadamente 90 millones de dólares. Aunque probablemente febrero sí sea un mes un poco inflado, sí pensamos que esta tendencia se debería mantener en marzo, considerando que estamos en un escenario de exceso de liquidez mundial, que las AFP siguen muy activas, y también considerando todas las IPOs que en Brasil que están agendadas para marzo, para los próximos meses, que de alguna manera también pueden aumentar el volumen a nivel local, al menos por chorreo.
Por otro lado, a pesar del buen momentum relativo de los últimos meses que comentaba Caro antes, seguimos aún viendo el IPSA con un buen momento y por varias razones. Primero que nada, las valorizaciones se encuentran transando con un descuento significativo versus los promedios históricos. Ya voy a entrar en mayor detalle en eso. Segundo, los resultados corporativos del cuarto trimestre han sido súper sólidos. Con muchas compañías reportando por sobre nuestras estimaciones y las del mercado. También voy a entrar en mayor detalle sobre esto más adelante. Sin embargo, solo comentarles por ahora que tanto retail y bancos son algunos de los sectores que tuvieron un muy buen trimestre, y además también las perspectivas de cara a 2021 son mucho más optimistas que antes. Esto es muy relevante considerando que ambos sectores en conjunto abarcan una gran parte del índice local, y a esto también hay que sumar que los commodities también siguen con un momentum bastante positivo. Por otro lado, la recuperación económica también ha suspendido al alza al mercado, en parte beneficiado por el boom de consumo, pero también tenemos que considerar los precios actuales del cobre, y también que, tal como comentaba Caro antes, el proceso de vacunación ha sido un éxito, y no solamente a nivel regional, sino que la verdad es que a nivel mundial. También tenemos que seguir considerando que estamos en un escenario de exceso de liquidez global, lo que puede aumentar el apetito por los mercados emergentes, y finalmente también el hecho de que Felice y Forrado haya anunciado su cierre tras la aprobación de la ley que regula a los agentes de mercado. Ellos van a funcionar hasta el 31 de mayo de 2021, a más tardar hasta el 31 de agosto, y esto es positivo, probablemente, primero porque va a eliminar una fuente de volatilidad que ha estado impactando fuertemente el mercado, pero también porque los fondos de pensiones van a estar probablemente menos reacios a invertir en la bolsa local. Ahora, también es importante considerar los riesgos que se pueden ir presentando en los próximos meses. O sea, seguimos positivos, pero efectivamente hay riesgos. Primero que nada, está el tema de la pandemia. Los casos COVID en Chile han estado aumentando de manera significativa durante los últimos meses, y no podemos descartar que las medidas de confinamiento se vayan intensificando, sobre todo en la región metropolitana. Por segundo lugar, está la reactivación de la discusión de un potencial tercer retiro de los fondos de pensiones. Si bien de manera preliminar pensamos que las condiciones actuales no son las mismas que había cuando se aprobaron los dos primeros fondos, los dos primeros retiros, en parte porque los precios actuales del cobre son mucho más altos, pero también porque la situación de las personas no está tan complicada. Creo que justificar este retiro hoy por hoy es más complicado. Sin embargo, no hay que destacar que el populismo puede seguir primando en nuestra política. En tercer lugar, está el tema de la elección del próximo mes. Recordemos que la coalición de gobierno presentó una lista unificada de candidatos a la convención constituyente, mientras que la oposición se presenta un poco más fragmentada, lo que nos hace pensar que la asamblea puede ser un poco más moderada. Sin embargo, obviamente esto va a ser importante ir monitoreándolo durante las próximas semanas. En cuarto lugar, tampoco podemos descartar un resurgimiento de la violencia en las calles, aunque es cierto que en los últimos meses ha estado bastante más disminuida. Y finalmente, el alza de las tasas de los bonos del tesoro también puede aumentar un poco el apetito por los activos menos riesgosos, esto más a nivel mundial. Andrés, ahí quería comentar algo que un cliente me hizo una pregunta, me pareció muy interesante, ¿no? Dice, ¿cómo compararías el riesgo de Perú versus el riesgo de Chile? Porque efectivamente el riesgo Perú es un riesgo que, digamos, es puntual, son las elecciones y hay que ver en función de eso qué es lo que se va, digamos, va a pasar con el tema del plan de gobierno de quién sea elegido, pero es un nivel de incertidumbre que en junio es como que tiene, digamos, una fecha de expiración. Pues en junio ya tenés el 6 de junio la segunda vuelta, entonces ya sabes a qué te vas a tener, ¿no? Y en el caso de Chile, digamos, efectivamente están las elecciones presidenciales este año, que son en noviembre, pero una discusión que es mucho más estructural, digamos, que es el tema de la Constitución y cómo eso va a afectar el largo plazo, digamos, en el caso de Chile, ¿no? Y ahí
bueno, la realidad es que nadie es dueño de la verdad, pero nuestra respuesta en el fondo al cliente es efectivamente el corto plazo, digamos, tienes una incertidumbre muy fuerte en el caso de Perú, y el corto plazo para Chile, por lo menos lo que hemos visto en términos de las listas que se han presentado en la Asamblea Constituyente, cómo van en las encuestas muchos miembros de la derecha, la ejecución, digamos, la buena ejecución en el plan de vacunación, si bien no fue algo de lo cual, digamos, Piñera se haya podido aumentar su nivel de apoyo, sí ha afectado tangencialmente a otros candidatos de la coalición, muchos miembros del gabinete son hoy, digamos, candidatos presidenciales, pero, digamos, si bien la historia de corto plazo en Chile no es algo que preocupe, porque justamente estas perspectivas parecen relativamente optimistas, sí hay que recordar que en el caso en que tengamos digamos, un presidente promercado, en el caso de que probablemente tengamos una participación más promercado también dentro de la Asamblea Constituyente, el gran riesgo es que termine saliendo una constitución en donde no cambie absolutamente nada y que sea muy similar a la anterior, y que de alguna manera la gente que salió a protestar en octubre vuelva a protestar a cada 2 años, ¿no? Entonces, efectivamente, todo lo que sufrimos durante ese periodo no haya logrado canalizar absolutamente nada y sigamos con los mismos problemas. O sea, y yo creo que es algo que hay que tener en cuenta a la hora, digamos, de medir un poco el riesgo político en Chile, ¿no? El riesgo político en Chile no es algo puntual que se va a definir en estas elecciones, sino que es algo que hay que estar monitoreando, y es un equilibrio bien difícil de ver a dónde vamos a estar parados de acá a 2 años, ¿no? Estamos todavía tanteando el terreno, así que eso me parece que es interesante poner en perspectiva. Sí, muy de acuerdo, claro. Bueno, pasando un poco a las valorizaciones, estamos viendo un mercado chileno transando a 14.5 veces, lo que sugiere un mercado bastante descontado versus la historia. Ahora también, si lo vemos el múltiplo bolsa libro, también el mercado transando cerca de 1.5 veces, lo que también significativamente menos el promedio histórico. Y acá es importante destacar que nuestros múltiplos forward bajaron harto en relación al mes anterior, dado que durante febrero actualizamos nuestras estimaciones tanto de retail como de Sokimich, que pesan bastante en el IPSA. Y por otro lado, también estamos considerando estimaciones preliminares para las forestales y los bancos, donde también vemos riesgos al alza significativo en relación a nuestras estimaciones actuales oficiales. Pasando a otro tema, quería contar un poco la temporada de resultados del cuarto trimestre, que ya está bastante avanzada. Ya han reportado 30 a 35 compañías bajo nuestra cobertura. Solo estarían faltando SMU, Conchitoro, Ripley, Aguas Andinas e ILC. Y hasta ahora los resultados nos han suspendido en gran parte al alza. Ha sido un buen trimestre. En la tabla de la izquierda acá podemos ver cómo a nivel de EBITDA un 60% de los resultados han estado en línea, mientras que un 40% por sobre nuestras estimaciones. A nivel de utilidad neta, el 20% ha estado en línea con nosotros, mientras que un 60% ha estado por encima. Y la verdad es que ese 20% que ha estado bajo nuestras expectativas ha sido principalmente por temas contables y no operacionales, como es el caso, por ejemplo, de CNPC, que mostró un efecto positivo por el impuesto diferido mayor al que esperábamos. Sin embargo, a nivel de EBITDA estuvimos en línea. Mirando la tabla de la derecha, podemos ver todas las acciones que han estado sorprendiendo al alza, y como comentaba antes, destacar principalmente a los bancos y retail. El lado de las sorpresas negativas está vacío, porque a nivel EBITDA no hemos visto sorpresas negativas. Y finalmente, considerando toda nuestra muestra, el EBITDA consolidado ha subido un 19% año contra año, mientras que las utilidades han crecido un 34%. Estas cifras se encuentran un 10 y un 13% por sobre nuestras expectativas, o sea, dobles dígitos por encima de nuestras expectativas. La verdad es que, como comentaba antes, ha sido un trimestre bastante bueno. Y finalmente, pasando más a la parte de estrategia local y considerando todo lo anterior, seguimos recomendando estar invertidos en sectores cíclicos, donde seguimos recomendando principalmente a Santander y Cencosud. A nivel sectorial estamos favoreciendo a los bancos principalmente. También destacar que acabamos de mejorar nuestra recomendación de Falabella, poniéndole un rating de comprar. Ahí Caro va a entrar en más detalle en la próxima sección de la presentación.
Otro sector que está capturando mucha atención de los inversionistas son los commodities, por lo que pensamos que es muy importante tener posiciones en este sector. Acá estamos favoreciendo principalmente a CNPC, y dado el alza que hemos visto en los precios de celulosa, lo que vamos a discutir con más detalle más adelante también. Incluso estábamos levemente más optimistas en Copec, que es una acción en la que hemos estado bastante negativos durante los últimos meses. En el caso de CAP también vemos un potencial de upside a nuestra valorización, si es que nos ponemos en un escenario muy optimista, que no es hoy día nuestro caso base, pero sí de alguna manera, por mucho que después de todo este rally que hemos visto, pensemos que los precios están bastante más en línea con nuestro precio objetivo, probablemente hay un tema ahí también de flujo que pueda de alguna manera seguir beneficiando a la acción. En utilities estamos favoreciendo a Gener, que concluyó de manera exitosa su momento de capital, mientras que estamos asignando una mayor probabilidad que la compañía complete el proyecto de Alcomay por los próximos meses. Y además también vemos con buenos ojos que la venta de su participación en Guacolda. Mirando un poco las compañías más defensivas, estamos en ese grupo favoreciendo acciones como Entel y Colbún. En el caso de Entel es interesante entender cómo fue el resultado de la licitación de 5G, que Felipe va a comentar también en la próxima sección. En el caso de Colbún nos siguen gustando bastante la estabilidad de flujo y también los dividendos. Y finalmente, en el mundo small cap, en nuestra acción favorita sigue siendo SK, dado que los mayores precios de cobre deberían seguir impulsando la actividad minera, lo que favorece en general a todas las líneas de negocio de esta compañía. Y la verdad es que esta acción también se ha quedado rezagada frente a Salfacor y Besalco, cosa que pensamos no es justificada especialmente por la mayor exposición que tiene SK a la minería, como comenté antes. Eso sería brevemente como el view general del mercado, y ahora sí queremos entrar como algunos detalles más en profundidad que pensamos son interesantes de discutir, partiendo por el update que hicimos del sector retail, y ahí dejo la palabra a Caro. Bueno, la realidad, un poco, nosotros hicimos un update después de los resultados del tercer trimestre. Ya hemos visto que efectivamente íbamos a tener que mejorar nuestras estimaciones para el 2021, y el cuarto trimestre, como decía Andrés, sorprendieron al alza, pero no estamos hablando de sorpresas, digamos, un 30% en general arriba de las estimaciones nuestras y el mercado, en el fondo, en EBITDA, ¿no? Y esta sorpresa positiva yo creo que se debe en parte al hecho de que la magnitud del segundo retiro y del primer retiro en términos de consumo fue mucho mayor a la que anticipamos, ¿no? Nosotros en términos relativos creemos que Cencosud sigue teniendo una historia fundamental muy sólida. Tuvimos un webinar con Matías Videla que la verdad nos dejó muy claro qué es lo que se viene hacia adelante en el caso de Cencosud, y hay cierta preocupación en el mercado por cuánto de estos buenos resultados van a mantenerse en el 2021. Yo creo que, digamos, si uno ve nuestras estimaciones para el 2021 en el caso de Cencosud, efectivamente vemos que un crecimiento del top line es, digamos, cerca del 1%, más o menos flat, con una pequeña compresión, digamos, en margen, ¿no? Efectivamente el 2021, cuando uno lo compara con el 2022, es más un año más flattish, en el fondo, pero eso no significa que la compañía, todo lo que ha ganado en términos de participación de mercado y lo que tiene por hacer también afuera de Chile, con una recuperación en el mercado de Colombia y nuevos planes de crecimiento, no vaya a apuntalar un poquito más el precio de la acción, ¿no? En el caso de Falabella, nosotros también cambiamos nuestra recomendación. Falabella, si uno se fija, claro, digamos, desde la pandemia, efectivamente la mayoría de las compañías de retail han vuelto a su precio pre-pandemia, pero hay que acordarse que también el retail fue muy afectado por el estallido social, y si uno se fija y compara los precios actuales de las compañías con los precios pre-estallido social, claramente hay cierto upside todavía remanente, ¿no? En algunos casos también se explica por cambios un poco estructurales de la industria, que ha afectado en el caso Falabella también, pero creemos que desde el punto de vista top-down, Falabella está en el mejor momento, en el mejor lugar, porque una recuperación por el lado del banco, una recuperación por el lado de los malls, una recuperación en el caso de Apparel probablemente va a afectar positivamente a Falabella. Mencionamos el tema de Perú, el tema del tercer retiro. Falabella, el segundo mercado más importante para ellos es el mercado peruano.
Entonces, creo que desde el punto de vista de resultados y comparando con lo que dijimos inicialmente en Cencosud, probablemente Falabella sea de la muestra y de las compañías de cobertura la que tenga el mayor crecimiento en EBITDA este año. Y eso favorece un poco este cambio de recomendación a un comprar. Dicho esto, también desde el punto de vista de la estrategia y la ejecución de omnicanalidad, nosotros hemos sido muy críticos respecto a esto. Creemos que Falabella, si uno se lo compara en términos de Mercado Libre, lo que está haciendo en términos de ejecución, de relación con los sellers y demás, claramente Mercado Libre lo ha hecho mejor. Pero también ha habido algunos cambios a nivel management en donde estamos un poco expectantes si eso ha generado algún cambio dentro de la compañía que pueda reflejarse en una mejor ejecución en el 2021. Entonces estamos levemente optimistas con eso y por eso un escenario macro favorable, más ciertos cambios a nivel management y una esperanza de que este año sea mejor, hace que nosotros cambiemos nuestra recomendación de compra. En términos de valorizaciones para Falabella, claro, si uno se lo compara con los ratios históricos, la verdad es que Falabella no está a un gran descuento, está transando cerca de 27 veces precio-utilidad, pero de vuelta, digamos, las acciones que han sido exitosas o los marketplaces exitosos en términos regionales están transando por números totalmente abnormales en términos de precio-utilidad o EBITDA, porque el ratio que uno ve ahí es EV sales, ¿no? Porque lo que uno premia es ganancia en market share, sabiendo que en una primera instancia el marketplace por sí solo no genera mucha rentabilidad porque hay mucha inversión atrás. Si el mercado empieza a ver que Falabella está siendo exitoso en esa ejecución, yo creo que podría haber un re-rating en términos de sales para la compañía. Las historias que se encuentran más descontadas, mirando un poco digamos, cómo han dado el performance relativo, es claramente Ripley y ITES. ITES, nosotros habíamos hecho un cambio de recomendación en noviembre, porque creíamos que no iba a haber un aumento de capital, y efectivamente, digamos, fue la acción desde que hicimos el cambio en la recomendación, que fue el 13 de noviembre, la que más rentó, digamos, de todos los retailers, con lo cual el cuarto trimestre volvió a sorprender al alza, y nosotros creemos que la historia para ITES este año va a ser una historia positiva de recuperación de cartera y va a poder refinanciar la deuda y no hacer un aumento de capital, que era un poco lo que sopesaba en el precio de la acción. Si nos vamos a las historias de CMU, creo que CMU, digamos, es muy difícil ignorar que está claramente muy descontada. Si uno ve el precio, está cerca de 107 pesos por acción, cuando el IPO en el caso de CMU fue a 116, en un momento donde tenía un deuda neta EBITDA cercano a 6. El nivel de apalancamiento está mucho más normalizado, el catch-up en términos de márgenes también lo ha hecho respecto al momento del IPO, que fue en el 2017, pero dicho esto, nosotros tenemos un precio objetivo de 170 pesos para SMU, pero de los cuales 40 pesos se explican por el Deferred Tax Asset, tienen un beneficio tributario que son cerca de 345 millones de dólares, que es lo que pesa en nuestra valorización, y si uno ve el fundamental, historia de crecimiento y demás, la acción debiera ser, el precio de la acción debiera ser 130, ¿no? Entonces, me parece que hoy por hoy el mercado no va a pagar esos 40 adicionales por Deferred Tax Asset si es que la historia fundamental y estructural, digamos, no acompaña. Nosotros en el caso de CMU estamos un poco cautos, mantuvimos nuestra recomendación de buy porque claramente nuestro precio objetivo no soporta otra recomendación, pero sí somos conscientes que el corto plazo es bien complejo con amenazas competitivas. Ahora vamos a ver en la próxima slide el tema de market share, que lo voy a comentar un poquito más en detalle. Y en el caso de Ripley es la acción que estamos manteniendo en hold. Lo que nos pasa con Ripley es que, digamos, la salida de Francisco Irarrázaval, que era el gerente de retail, que ahora se fue a Falabella, podría generar alguna desaceleración en el buen performance que ha tenido relativo en términos de ventas. Creo que en términos de estrategia, todos los retailers están repensando su estrategia y Francisco era una persona clave dentro de Ripley, de la compañía, hay que ver quién lo reemplaza. Y por otro lado, en términos de márgenes, la compañía sí ha decepcionado en el relativo, con una compresión mucho mayor que sus pares, por una exposición mayor a lo que es la omnicanalidad y el e-commerce. Es decir, la solución logística de Ripley parece ser un poco más cara que la del resto de los retailers, incluyendo ITES.
Felipe, Andrew, ¿escuchan a Caro o soy yo? Tampoco escucho. Está pegado, Andrés. Ya, sigamos por mientras la Caro puede recuperar su conexión. Sigamos por mientras con Entel, Felipe. Perfecto. Bueno, buenos días a todos primero. Como les comenté el mes pasado, durante febrero culminó el proceso de licitación del 5G, con la apertura de la oferta económica en 3 de las 4 licitaciones. Como recordatorio de esta licitación, la cual fue lanzada por el presidente Piñera en agosto del año pasado, consistía, como ven en la tabla arriba a la izquierda, de 4 licitaciones simultáneas independientes sobre 4 macrobandas. En la tabla de arriba a la derecha pueden ver las ofertas de las compañías, donde llamó la atención un potencial nuevo entrante llamado Borealnet y proveniente de Finlandia, que causó mucho ruido en el mercado. Adicionalmente pueden ver que WOM fue el con mayor postulaciones, que era el que tenía hecho menos espectro, yendo a todas las macrobandas, mientras que la macrobanda de 3.5 fue la más solicitada debido a que es la más importante para desarrollar la tecnología del 5G. Ahora, en términos de los resultados de la licitación, la banda alta de 26 MHz se dio como ganador a Entel, WOM y Claro, sin necesidad de oferta. No así las demás bandas, donde tuvimos adjudicaciones para Entel, WOM y Movistar, pero con un monto a desembolsar de 139, 149 y 164 millones de dólares respectivamente. Y esto lo pueden ver en la tabla de abajo a la izquierda. Ahora bien, en nuestra opinión, que sí ha sido, o sea, en el mercado salieron muchas opiniones diferentes, nosotros somos más neutrales respecto a los resultados. A pesar de que el monto estuvo algo por sobre lo que esperábamos, no vemos mayores problemas para la compañía en este nuevo proceso de inversión, considerando el alto nivel de cajas que tiene la compañía luego del balance, el importante acceso a los mercados de capitales debido a la solidez que tiene la compañía en su balance, y yo creo que algo que es muy relevante es que está en un contexto totalmente distinto en términos de competencia en Chile, para lo que fue la última licitación relacionada al 4G, donde en esa ocasión WOM estaba siendo recién un nuevo entrante, estaba ganando cerca de 4 o 5 puntos de market share al año. Ahora ya llevamos varios trimestres con WOM súper estable en términos de market share, cerca de un 20%, y súper ya moderado en términos de la competencia. Por lo tanto, el contexto es distinto, la compañía también está distinto en términos de balance. En ese contexto también Entel está entrando en Perú, por lo que también tenía un requerimiento de capital y de caja súper importante, por lo que vemos este contexto mucho más normalizado y no vemos mayores problemas para la compañía. Y habiendo dicho esto, nos mantenemos positivos en la acción como una buena apuesta a largo plazo, considerando las atractivas valorizaciones que contamos actualmente, por debajo de los pares de la región, positivas perspectivas de crecimiento, sobre todo en márgenes en Perú, y como les mencioné, la normalización de la competencia en Chile para los próximos años, que es lo que hemos visto, como les dije, en los últimos trimestres. Así que eso sería el resumen, y después más adelante, de todas maneras, damos espacio para preguntas potenciales que puedan tener. Eso, Andrés. Gracias, Felipe. Parece que ahí ya pudo volver la Caro. Sí, la verdad es que pasemos a la segunda slide. O sea, un poco el caso de Ripley, como decíamos, era un poco más desafiante para este año con algunos cambios a nivel management. Se ve que ya no me quieren escuchar, entonces alguien me desconectó. No, mentira. Bueno, en términos, como decíamos, en términos de estimaciones, creo que estos cambios en recomendaciones están muy en línea con lo que estamos viendo en términos de las revisiones, ¿no? Porque Ripley efectivamente es el único que no hemos revisado al alza, y las revisiones al alza son mucho más fuertes y más potentes en el caso de Cencosud y Falabella. Me parece importante hacer como un doble clic, porque había muchas preguntas sobre el tema de la evolución de market share, ¿no? Y acá hay muchas fuentes. Nosotros usamos Kawaski como la fuente más oficial, creo que por lo que hemos hablado con otros retailers es la que ellos miran también.
y efectivamente hubo una fuerte crecimiento en market share en el caso de Cencosud y en el caso de Walmart, ¿no? Y más que nada en el caso de Cencosud fue muy fuerte, pasó del 10% al 13%. En el caso de Falabella sí hubo una mejora en market share, que fue un poco más marginal. Pero te diría que la gran sorpresa, digamos, es el caso de Mercado Libre, porque tenía un 2 y tiene un 3% octubre de 2020, pero si esta encuesta la vemos a diciembre, ya lleva un 5%, es decir, la magnitud del cambio ha sido muy fuerte, similar a la que tuvo Cencosud, y creo que Cencosud y Mercado Libre han sido los dos ganadores dentro de esta pandemia en términos de comercio online. Ahora, también quiero explicar que esta distribución en términos de comercio, o sea, de e-commerce, está muy en línea con el desarrollo o el desempeño que han tenido las distintas categorías, porque claramente supermercados ha tenido un crecimiento brutal y también lo ha hecho Home Improvement, ¿no? Y eso favorece también en el caso a Falabella. Entonces, creo que si vamos a la siguiente página, nosotros hacemos un doble clic en términos de market share por departamento, ¿no? Entonces, en el caso de supermercados, el gran perdedor fue SMU, con una caída cerca de 200 básicos en su market share, y curiosamente también vemos que en el caso de Totus, ha mantenido, digamos, ya había tenido una debilidad en 2019, pero no ha perdido participación de mercado. Creo que eso es bueno, creo que ellos han hecho un esfuerzo importante por lanzar esta aplicación fácil, que era, digamos, la alternativa a Corner Shop. Si bien el nivel de ejecución no es el mejor, en el fondo Corner Shop claramente es una aplicación superior, han hecho el esfuerzo por estar y por tratar de mantener esa participación de mercado. Lo mismo así con el caso de Walmart, que a pesar de la salida que han tenido de Corner Shop, efectivamente no han perdido tanta participación, y esos puntos adicionales de Cencosud básicamente son puntos adicionales que se los ha robado a SMU. La velocidad de esta recuperación yo creo que va a ser lenta y bien incierta, porque hay un cambio de hábito en términos de supermercados y de hábitos de compra que llegó un poco para quedarse, y también hay que tomar en cuenta que Cencosud es el más agresivo en el plan de aperturas, y está lanzando un nuevo formato, que es Speed 35. Nosotros inicialmente, cuando uno ve el formato Speed 35 en términos de SKU, que son cerca de 1500 SKU, y con un nivel de precio que es un poquito más alto que el de Oxxo y OK Market, uno debiera pensar que la competencia directa es más a un OK Market y un Oxxo. Pero en países como en Colombia, los hard discounters, que tienen un nivel limitado de SKU, sí un nivel de precio distinto, han logrado robar casi un 25% de participación de mercado, y eso lo han robado de los mercados más tradicionales. Entonces, yo creo que hay que mirar y que ver cómo se da esa dinámica competitiva, pero no descarto que también, digamos, sigan recuperando market share este año en pos del lanzamiento de este convenience store. En el caso de Home Improvement, la verdad es que ahí hay distintas versiones. Si uno habla con Cencosud o con Easy, dice que obviamente ellos le han ganado participación de mercado a Sodimac. Ahora, cuando uno mira el mercado, Sodimac dice que cuando uno mira el mercado total, es decir, el mercado no solamente tomando los dos competidores más grandes, sino el total del mercado, en realidad ellos han mantenido participación de mercado, y los que han perdido son las ferreterías más pequeñas. Yo creo que hay parte de cierto en ambas cosas. Yo creo que hay una estrategia comercial distinta en Easy que va más allá de la pandemia, y que le ha robado algo de participación de mercado a Sodimac, pero no es algo que inició, digamos, en marzo 2020, sino que venía ya desde el año pasado. Creo que Sodimac está tratando obviamente de jugar la partida y recuperar, digamos, esa tónica, pero en ambos casos las ventas para el primer trimestre vienen, digamos, con buen crecimiento, doble dígito, y creemos que se va a mantener por un tiempo. Y el 2021 en general creo que va a ser bueno, porque obviamente la base comparada en el tercero y el cuarto va a ser muy difícil, vamos a ver caídas año a año, pero si uno se lo compara con el 2019 total año, en ambos casos vamos a tener crecimientos fuertes. En términos de department stores, por eso decía que hay que hacer un poco un doble clic. La realidad es que, digamos, viendo un poco el caso de Ripley, ¿no? Porque Falabella claramente, por una exposición, por el nivel de, digamos, el tráfico que tiene dentro de la página, claramente el e-commerce era algo que iba a apuntalar un poco respecto al resto de los retailers. Pero si vamos un poco ahí, la verdad que no me parece, digamos, despreciable un poco el desempeño que ha tenido en términos de ventas, me parece que lo ha hecho bien,
Y creo que, y lo atribuyo en parte a decisiones que ha tomado, digamos, Francisco en su minuto, que ahora hay que ver quién sigue, pero creo que hay retailers más chicos que no tenían, obviamente, la puesta en marcha para enfrentar estos lockdowns, y son los que más han sufrido, ¿no? Y sí ha habido como un cambio en términos de participación de mercado hacia los retailers más grandes. Así que si pasamos... un poco yendo al tema de real estate, que nos han preguntado mucho sobre este tema. Mira, la realidad es que las compañías de real estate en el momento de la crisis, en donde uno veía muy descontado, estaban priceando cerca de entre un 25 y un 30% de recorte en lo que es la renta por metro cuadrado, y eso a perpetuidad. Es como uno agarraba el DCF o el modelo y decía, bueno, esto lo corto un 25-30% a perpetuidad, con un nivel de vacancia levemente superior y con márgenes algo un poquito más apretados, y eso era lo que estaba priceando. Hoy el mercado está priceando menos de un 10% de ajuste. Entonces, la realidad es que nos pasa que efectivamente hay upside acá, depende de la realidad que creas que se va a plasmar en el mediano plazo, y hay muchas de estas cosas que tardan, digamos, que no son, digamos, el 2021 no te va a dar una foto tan clara de cómo se va a ir moviendo las dinámicas del sector, porque, damos un ejemplo, las anchor stores o las tiendas anclas que hoy por hoy están tratando de implementar dark stores en sus propias tiendas y están haciendo toda una reingeniería de los metros cuadrados, efectivamente tienen contratos más largos, de 8 a 10 años, entonces no es inmediato que ellos revuelvan esos metros cuadrados, pero tener un dark store dentro de una tienda en un mall, la verdad es que es muy caro, porque el UF por metro cuadrado ahí es caro. Es más rentable tener una bodega, digamos, en el medio de la ciudad y hacer cross-docking. Entonces yo creo que esas soluciones logísticas probablemente vayan a salir de la tienda eventualmente y terminen plasmándose en soluciones logísticas un poco más baratas. Y eso va a generar un cambio, una reducción en términos de metros cuadrados y un desafío para los retail, para los malls, de poder colocar esos metros cuadrados. Ahora, la realidad es que hay que ver si eso va a alocarse a mayores restaurantes y a una propuesta de entretenimiento, o si van a tratar de capturar estos specialty stores que en general pagan rentas más altas. También una discusión importante que se está dando es el tema de los gastos comunes. En general los gastos comunes incluyen los gastos de contribución. De hecho, ningún mall ha podido hoy traspasar el aumento en el tax de contribuciones a los tenants, y hay una discusión sobre si debieran incluir esos gastos o no. Entonces yo creo que hay ciertas cosas que podrían afectar la rentabilidad en el mediano plazo, que la respuesta probablemente no la tengamos tan digamos, hoy por hoy no lo sabemos, ¿no? Entonces hay un nivel de incertidumbre bastante alto. Me parece que en términos de cap rate están trazando muy en línea con lo que están trazando las transacciones en el mercado privado, entre 6 y 7% cap rate. Con lo cual, creo que yo pondría una pausa, creo que puede haber algo de toma de utilidades. Ahora, en el relativo, me parece que Cencoshops sigue siendo nuestra preferida dentro del sector, porque además de que está un poco más descontada y es más resiliente, yo creo que tiene un plan de expansión y de crecimiento interesante, que se va más de la mano de expansiones de mall existentes. Y en el tema de las torres, que es algo que obviamente, a ver, lo malo y lo bueno de las torres, ellos tienen 65.000 metros cuadrados hoy habilitados, los cuales tienen ocupados solamente el 50%, y tienen que colocar el resto, ¿no? Lo bueno es que en realidad eso nunca te generó EBITDA, entonces el diferencial es como de 0 a nada, ¿no? Lo malo es que probablemente las condiciones en las que los renegocien sean peores que lo que inicialmente uno pensaba, pero la compañía está trabajando en planes para reestructurar un poco esos metros cuadrados y ver si pone cowork. O sea, yo creo que van a hacer algunos cambios en la propuesta de valor por esos activos. Entonces yo creo que los power centers se han andado muy bien, y creo que van a seguir un poco de la mano de la tónica de crecimiento de las tiendas, digamos, propias de Cencosud. Entonces yo creo que la historia no es mala en el caso de Cencoshop, y por lo tanto es nuestra preferida. Parque Arauco sí está un poco más descontada, pero nosotros creemos que la estructura de capital para enfrentar esto es bastante difícil y no hay mucha opción o lugar para el crecimiento. Y en el caso de Mall Plaza siempre ha sido el formato regional que debiera ganar en una era digital para los malls, y el mercado ya lo ha premiado. Yo creo que sigue transando un premio en función de eso, por eso estamos prefiriendo Cencoshops dentro del sector. Bueno, también queremos
brevemente comentar el sector forestal, dado que hemos visto un gran interés por parte de los inversionistas. La verdad es que los precios de celulosa han estado tendiendo bastante al alza y claramente vamos a tener que corregir nuestras estimaciones para este año. Si vemos, por ejemplo, el gráfico arriba a la izquierda, podemos apreciar cómo los precios de lista han estado superando nuestras estimaciones de nuestro último update, que son las líneas punteadas. Además, tampoco descartamos un re-rating a nivel de la industria global de celulosa. En líneas generales, pensamos que es clave tener exposición a commodities en el contexto actual, y tal como comenté antes, la verdad es que tanto CNPC como Copec han estado rezagadas frente a Soki y CAP. En nuestro gol relativo, la verdad es que seguimos favoreciendo a CNPC por sobre Copec por varios motivos. Primero, porque la acción se beneficia más de un mercado de seguros alcista, dado que tiene una mayor exposición a este negocio. Además, como podemos ver en el gráfico a la derecha arriba, el spread entre ambas fibras está cerca de los $300 por tonelada, lo que es como 3 veces el promedio histórico. O sea, por lo mismo la fibra corta debería tener un mejor desempeño relativo en los próximos meses, y eso beneficia más a CNPC. Por otro lado, el riesgo a la baja de los resultados es menor para CNPC. La compañía también tiene un balance más atractivo, aunque reconocemos que si el mercado sigue estando tan bullish, como lo hemos visto en los últimos meses, este tema puede que sea cada vez menos relevante porque Copec va a ir progresivamente mejorando su balance. Y finalmente, a nivel de valorizaciones, seguimos pensando que CNPC está mucho más descontada. Sí estamos revisando nuestras estimaciones para ambas compañías y esperamos sacar un reporte pronto. Y en el caso de Soki, también queremos comentar que sacamos un update de esta compañía durante febrero, a mitad de febrero, donde mejoramos nuestra recomendación a mantener y pusimos un precio objetivo de $58 por ADR y 42.000 pesos para la acción local. Claramente acá el rally que ha tenido la acción y también todo el sector del litio es una respuesta de optimismo generalizado a todo el tema de la electromovilidad global. Por nuestro lado, a pesar de que efectivamente creemos en este crecimiento prometedor de los autos eléctricos y también en los fundamentos de largo plazo del litio, sí pensamos que la mayor parte de este crecimiento potencial a largo plazo ya está priceado y vemos poco upside para la acción. Sin embargo, considerando un poco el boom actual de los commodities, el reciente aumento de los precios de litio en China y también el hecho de que la acción se está trazando con un descuento versus su comparable, lo que podemos ver en el gráfico a la izquierda abajo, es que creemos razonable mantener posiciones en Soki y bueno, a estos niveles la verdad es que no recomendaríamos comprar la acción, pero si ya la tienen, sí la mantendríamos. Sobre los principales cambios que hicimos en nuestra valorización en este último update, destacamos un aumento significativo en nuestras proyecciones de capacidad y volúmenes de venta en el negocio de litio, que lo pueden ver en el gráfico a la izquierda arriba. Es más, estamos asumiendo que la compañía hace uso completo de la cuota que tiene acordada con la Corfo. Y por otro lado, también estamos considerando un repunte más rápido de los precios de litio, dado la fuerte alza que estos han tenido en China durante las últimas semanas. Y también estamos considerando precios de largo plazo de $10.000 por tonelada, lo que se compara positivamente con nuestras antiguas estimaciones de $9.000 por tonelada. Entonces, la verdad es que acá como conclusión, la verdad es que estamos considerando un escenario súper optimista para esta compañía y aún así no estamos viendo mucho upside. Y a pesar de la caída de la acción que hemos visto en los últimos días, seguimos pensando lo mismo. Habiendo dicho lo anterior, a pesar del buen momentum de corto plazo, no estamos recomendando a Soki, y sí pensamos que las otras compañías de commodity se ven más atractivas por el momento, sobre todo las forestales, como comentábamos antes. Entonces, ¿cuáles son los potenciales riesgos al alza para nuestro precio objetivo? Como les comenté antes, a nivel de volumen, ya estamos asumiendo full uso de la cuota con la Corfo, por lo que no hay upside por ese lado. Sin embargo, nuestro escenario base incluye solo la primera etapa del proyecto en Australia, y el management ya comentó en el conference call de los resultados del cuarto trimestre que podrían haber expansiones
por ese lado, porque, y aunque esto no se ve en el corto plazo. Y el otro riesgo al alza son los precios de largo plazo, que estos sean más altos, aunque sí destacar que estamos bastante en línea con el consenso. Y bueno, finalmente, pasando a la cartera recomendada de este mes, hemos decidido sacar a CSU y la reemplazamos por Falabella. La incorporación de Falabella responde a nuestra visión más positiva sobre la acción que ya Caro comentó en profundidad durante la presentación. Y por el otro lado, hemos decidido sacar a CSU luego de un retorno de 50% desde que la acción tocara piso en noviembre del año pasado, mientras que también había rentado un 20% en lo que iba del año por sobre el IPSA, que llevaba un 13% a la fecha, en ese momento, cuando hicimos el cambio de recomendación, el cambio de la cartera. Además, si bien el controlador anunció que compraría acciones, no ha habido más información sobre el timing ni tampoco sobre el precio potencial de esta transacción. Igual, obviamente, quiero acá destacar que claramente esta es una noticia positiva para la acción. Sin embargo, pensamos que muchos inversionistas iban a hacer toma de utilidad de todas maneras después de todo lo que ya había subido. Y entonces, de esta manera, la verdad es que para este mes la acción quedó tal como la pueden ver ahí, con Cencosud, Santander, CMPC, Banco de Chile y Gener en nuestros primeros 5 nombres. Y después tenemos Antel, Colbún, BCI, Falabella y SK. Quiero acá obviamente destacar que, como les comentaba durante la presentación, estamos bastante largos en banco y en retail. Tenemos 3 bancos, tenemos 2 retails y también tenemos la exposición a commodity que les comenté antes. Para finalizar, solamente comentarles las rentabilidades. Que durante febrero nuestras carteras estuvieron un poco por debajo del IPSA. La cartera de 5 subió 4.6%, mientras que la de 10 subió 3.9%, comparado con un IPSA que subió un 5%. También destacar un poco acá que el periodo de la cartera no abarca exactamente el mes calendario, sino que considera algunos días del mes siguiente. Esa es la razón de por qué las rentabilidades no casan exactamente. Y también destacar que el peor rendimiento versus el IPSA se dio principalmente al fuerte desempeño que tuvieron los malls, Falabella, Vapores y Sonda, que eran acciones que no teníamos en nuestra selección del mes pasado. Pero sí, nuevamente destacar que las que tuvieron mejor desempeño durante el mes fueron Santander, de las que sí teníamos, fueron Santander, Cencosud y Banco de Chile, lo que un poco respalda nuestra tesis más optimista sobre estos sectores. Sí, ahí nos llega una pregunta respecto al tema de cómo veo el potencial retiro de FPS en Perú, si eso va a ser un mitigante al riesgo de la operación bancaria de Perú para Ripley y también el efecto que podría tener en el retail. Claramente sí cambia mis perspectivas de corto plazo, viendo un poco lo que ha pasado en el caso de Chile. Yo creo que eso podría llegar a ser un catalizador interesante para Ripley. Mi precio objetivo de Ripley es 300 pesos por acción. Yo no creo que esto cambie un poco el estructural o el view más estructural de la compañía. El upside risk que yo tengo en mi valorización va a depender más que nada de lo que puedan ejecutar en términos de malls en Perú, porque, digamos, en malls yo tengo un precio implícito en la parte de Aventura Plaza, que son los malls en Perú, más bajo de lo que tienen en términos de price to book value, porque no estoy incorporando el 100% de los malls de Iquitos y San Juan del Lurigancho, estoy haciendo un blended entre price to book y un 7% cap rate, ¿no? Entonces, yo creo que las perspectivas de corto plazo cambian para Ripley, y si se da el tema de la operación bancaria en Perú, yo creo que puede haber una sorpresa en mis estimaciones, la desmercado, y probablemente tengamos revisiones al alza. También hay una pregunta sobre el tema de la descarbonización versus la generación renovable, André. Buenos días a todos. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente es un tema muy relevante hoy en el sector. Por un lado, estamos en un proceso de descarbonización, o sea, el retiro gradual de las plantas termoeléctricas carbón. Eso ya va en camino. Tenemos ya, por un lado, la empresa en el Chile ya desde 2022 va a haber retirado todo su planta termoeléctrica de carbón.
Y los otros dos players clave que tienen exposición a esta tecnología, Gener y Engie, también va en este camino. Ellos van a demorar más, sí, porque efectivamente tiene mucho más en términos del porcentaje de total de su capacidad instalada expuesta a este tipo de tecnología. Pero este efectivamente va en camino. Ahora, hoy día hay sí un proyecto de ley en el Congreso que busca efectivamente poner una fecha límite en el retiro de termoeléctrica carbón de 31 de diciembre de 2025. Nuestra tesis es que si bien en teoría eso impactaría especialmente a empresas como Gener y Engie, nuestra tesis es que en realidad probablemente no va a prosperar este proyecto de ley. Lo más probable para nosotros es que efectivamente vamos a tener quizá un acuerdo entre medio en vez de 2025, algo en torno a 2030, 2032. A esta altura ya empresas como Gener y Engie van a haber avanzado muchísimo en su proceso de transformación de sus activos, por ende no lo vemos como un impacto tan importante. Y bueno, claro, en términos de renovable, claro, eso es claramente el futuro del sector. Si uno ve cada una de las empresas que seguimos acá en Chile, están todos apostando para agregar capacidad instalada, tanto por eólico o por solar fotovoltaico, y eso realmente es el motor de crecimiento. Yo diría que hoy día en el Chile probablemente lo más avanzado en este proceso, pero todo el resto tiene planes bien fuertes, y la razón por la cual no preferimos en el Chile, si bien está bien avanzado en este proceso, es efectivamente porque ya tiene una mayor valorización y tiene otro tema o viento en contra en el corto plazo, como un balance bien apalancado y cierto temas regulatorios que podrían afectar, por ejemplo, especialmente el negocio de distribución en el corto plazo. No sé si eso ayuda en contestar la pregunta, pero si hay Sí, acá preguntan específicamente por el tema de los múltiplos, ¿no? Si efectivamente los múltiplos de generación renovable transan a múltiplos más altos, ¿cómo eso afectaría la valorización de las compañías actuales en Chile? Sí, una pregunta muy interesante, especialmente porque vimos efectivamente en el mercado chileno recientemente una transacción que demostró este tema claramente, ¿no? Que el múltiplo implícito de la transacción de la fusión de Enel Green Power Américas con Enel Américas, el múltiplo implícito de Enel Green Power Américas, que recordemos fue un vehículo básicamente que está operando y desarrollando proyectos renovables, un múltiplo de aproximadamente 11, 12 veces, muy encima de lo múltiplo que claramente trans hoy día la eléctrica en Chile. Por ende, claro, por todo el tema de crecimiento que uno puede eventualmente tener por las inversiones que están haciendo en esta tecnología, eso sí implica que múltiplo de hoy día es mayor para reflejar este crecimiento en el futuro, pero a lo largo, considerando los precios de largo plazo, que sí hoy día son mucho más bajos que los precios que tuvimos para la energía en el pasado, significaría que probablemente, si bien uno podría tener múltiplo más alto hoy para reflejar crecimiento, a lo largo del tiempo los múltiplos deberían converger mucho más hacia los múltiplos donde está transando la mayoría de la empresa en Chile hoy, por el tema estructural de los márgenes que pueden ganar esta empresa en la industria. Perfecto. Algo así, también hay una pregunta sobre nuestra opinión de Nelam. Sí, por supuesto. En el Américas, la gran verdad, como hablamos recién, hacia el futuro tiene un
una tremenda oportunidad ahora después de terminar la fusión que sí va a concluir el 1 de abril de este año, de realmente ser un vehículo de crecimiento en el negocio de renovables. Eso por un lado. También por el otro lado estamos viendo que después del resultado del cuarto trimestre, la recuperación que está viendo ahora en su negocio tradicional, especialmente en el lado de distribución, debería implicar un crecimiento relevante, yo diría, este año en las utilidades. Ahora, la pregunta es, ¿ahora es el momento ir? Para mí, considerando que aún tenemos el tema de cerrar la fusión y también el tema de la OPA, recordemos que en él, después de concluir la fusión, va a lanzar una OPA para aproximadamente 29% de las acciones de Enel Américas a un precio de 140. Eso podría causar un poco técnicamente tema de difícil ver, bueno, cuál realmente es el precio que está transando hoy día en Enel Américas, porque por supuesto después de la OPA, en teoría, el precio debería caer un poco. Entonces, mientras esta confusión, digamos, quizá un momento más complicado. El otro viento en contra que veo hoy día que me deja un poco más cauto es el tema de los tipos de cambio. Recordemos que en el caso de Enel Américas, la mayoría de los mercados donde operan, los negocios están en la moneda local, y mientras tenemos en particular un real brasileño depreciado y depreciando cada vez más, como hemos visto en el último día, quizá un momento difícil ponernos más optimistas en esta acción en particular. Perfecto. Muchas gracias, Andrew. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Estamos ahí unos minutitos para ver si nos llega algo. Puede hacerlo a través del chat o de las preguntas y respuestas. Esperamos unos minutitos. Creo que no. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación, muchas gracias por estar acá conectados y nos vemos el próximo mes. Así vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Luego. Gracias a todos. Luego.